Nos pedimos tomar asiento nuevamente, ya que estamos a punto de comenzar la ponencia de la doctora Keiko. ¿Ya? Bueno. Listo, doctora, si gusta empezar, está bien. Ahora sí ya. Bueno, ahora sí ya. Ahora sí ya. Bueno, pues, como les estaba diciendo, estoy súper contenta de estar con ustedes, de estar con Fina, de estar con Beto. De 6 encuentros, creo que hemos participado y hemos trabajado 5. Y creo que de cada encuentro hay como una historia. Hay cosas muy buenas y cosas que la verdad preferimos olvidar. Pero creemos que este reencuentro que tenemos va a ser, de verdad, solo va a traer cosas buenas, o si no solo, la gran mayoría buenas. Siempre que organizamos, porque esto Fina y yo lo hemos platicado durante mucho tiempo, siempre, evidentemente tiene que haber un médico, o sea, tengo que estar yo como genetista, bueno, no yo pues, pero un médico. Y entonces es muy complejo porque pues Beto no me dejará mentir, pues dices que siempre dices lo mismo, pues, tampoco es que cambie tanto. Y aún así hemos intentado darle como un giro. Pero creo que ahorita viene una coyuntura muy interesante y que es de lo que quiero platicar con ustedes y después recibir sus preguntas si es que las tienen. Y es que acaba de celebrarse el Congreso Internacional de Síndrome de Prader-Willi. Entonces yo lo que vengo a platicar pues son las novedades, qué hay de nuevo, qué cosas podemos nosotros adaptar a nuestros niños, qué cosas podemos hacer, qué ideas tenemos para poder seguir trabajando en la fundación. Y bueno, esto evidentemente es nuestro primer encuentro después de estos tiempos asiagos, de estos tiempos duros, pandémicos. Yo sigo a un infectólogo, hay un epidemiólogo que se llama Alejandro Macías, que es así como mi gurú de la pandemia. Y él dice que todos, absolutamente todos, hemos pagado un tributo, así como el volcán, hemos pagado un tributo pandémico y que seguimos pagando. Y creo que eso es cierto y aplica a todos los que estamos aquí. Hemos tenido que solventar cualquier cantidad de cosas que se han juntado en estos días. Pero lo que también es cierto es que hoy es motivo de estar juntos y de volver a recordarnos como la comunidad que somos. Y creo que eso es lo más valioso que hemos tenido en estos 6 años, que somos una comunidad y que siempre estamos haciendo o deshaciendo o quejándonos o platicando o no de lo que vivimos día a día con nuestros peques y nosotros mismos. Y bueno, pues estas son algunas fotografías que nos permiten recordarnos, ¿no? Yo que estoy lejos, ahora sí que lejos estoy del suelo, donde he nacido, y ustedes que están ahí para que hoy se abracen, se diviertan, aprendan mucho y resuelvan todas las dudas que tienen. Y además creo que esta reunión tiene un toque especial, porque vamos a tocar un tema que no se había tocado o que no se ha tocado y que apenas empieza a tocarse, y es un poco la salud mental, las conductas de nuestros niños que nos dicen, pues tu hijo va a hacer esto, y dices, bueno, pues sí, hará esto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco y lo que queremos Fina y yo es abrir esa puerta. Creo que cuando nosotros, de alguna manera nosotros seguimos mucho a las asociaciones que tienen como mucho tiempo y que tienen como historia y que van como adelante. Una de ellas evidentemente es la americana y otra es la española, con quien hemos tenido oportunidad de trabajar y aprender muchas cosas. Y creo que lo que nos parecemos es en estas, bueno, no tres, porque la de investigación a veces nos cuesta más de lo que quisiéramos, pero es hacernos presente, es decir que aquí estamos todos apoyando a nuestros niños y apoyándonos nosotros para mejorar su calidad de vida. Y la verdad es que la de los papás también, y que nosotros como médicos tengamos muchos más conocimientos para poder ser mucho más asertivos con ustedes.
Y evidentemente Fina, con el apoyo a la familia, bueno, creo que es su prioridad número uno. Siempre está inventando cosas. No sé si Fina les ha contado, pero sus pastorelas por Zoom son famosas en el mundo. Que incluso creo que ya se van a quedar sus pastorelas y sus encuentros de jóvenes y creo que hace unas cosas increíbles. Y entrando un poco en materia, bueno, pues ¿qué hay de nuevo en este, no? ¿Qué hay de nuevo en el síndrome? En general, los congresos internacionales, este es el 11º, se dividen en dos partes, una que es la médica y otra que es la de los cuidadores, ¿no? La de los caregivers, cuidadores, los que se dedican a rehabilitar a los niños. Y yo les vengo a hablar, obviamente, de la parte médica, ¿no? Fue una reunión que se dio en Irlanda y para que ustedes no lo sepan, también cambió nuestro delegado en Latinoamérica. Trabajábamos, antes teníamos una delegada chilena y ahorita ya tenemos una, creo que es peruana. Entonces, a ver cómo nos va. En general, los avances se dividen en genética y epigenética, evidentemente, pues por la etiología del padecimiento, la parte de endocrinología, asuntos médicos generales que cada vez surgen más, por lo cual se pueden atender mejor, y le dedicaron mucho tiempo a la salud mental, a la parte de neurociencias y de comportamiento. Y finalmente algo que nos llama la atención, bueno, mucho a nosotros como médicos y a ustedes como padres, que incluso tuvimos un Zoom para los ensayos clínicos, ¿no? En dónde podíamos nosotros o qué podíamos hacer para incluirnos en algunos de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo. Entonces, siguiendo este orden de ideas, pues les voy a hablar algunas cosas de qué hay de nuevo. Voy a hablar poco de genética para que Beto no se vaya, si no es que ya se fue. ¿Qué seguimos haciendo? Pues si ya nosotros tenemos claro que lo que sucede con nuestros chiquitos es que pierden una región del cromosoma 15. Y al perder una región, se pierde toda la información genética que ahí está contenida. Entonces, continúen investigando los genes que se localizan dentro de esa región. Ya se sabe qué genes son, pero no se sabe de qué manera, o no se sabe cómo todos participan dentro de lo que nosotros llamamos la patología, ¿no? La fisiopatología, el origen. Siguen estudiando, llevan pues varios años clavadísimos en los genes del neurodesarrollo hipotalámico, pues porque como sabemos, una parte importante de lo que vemos en nuestros niños es ese hipodesarrollo hipotalámico, ¿no? Con todas las condicionantes que trae después endocrinológicas, de conducta. Y bueno, yo estuve tentada a poner varias diapositivas, pero me goberné. Entonces, nada más, pues evidentemente queremos saber estos genes, cómo funcionan a lo largo de la vida de nuestros niños, ¿no? Y lo más importante es si no está este gen o si este gen no se está conduciendo correctamente, ¿qué vemos nosotros en la clínica? Porque si nosotros sabemos qué estamos viendo, a qué se debe esa característica clínica, yo se los prometo, bueno, casi se los prometo, que podemos ir un paso adelante en el apoyo y en la rehabilitación de los chiquitos. Y esto como padres, pues, ¿qué nos dicen, no? ¿Qué utilidad tiene? Y de aquí yo creo que todos los que estemos reunidos, primero tenemos que tener diagnóstico molecular. Todos nuestros hijos tienen diagnóstico molecular y ustedes pues ya contestan sí, no. Hay algunos médicos, eso es algo que, bueno, tenemos como varias deudas de amor, Josefina y yo, pero creo que esta es una de ellas, de esas deudas de amor, y es seguir sensibilizando a los médicos que no están muy involucrados en el síndrome, porque siguen así como a veces como con un delay, como con un retraso en lo que ha pasado. Y los criterios clínicos no son suficientes. O sea, el que nos digan, ay, no, tiene todas las características clínicas, y no, hay que hacer estudio molecular. La siguiente es, ¿hay que saber qué forma molecular de Prader-Willi tiene mi hijo? Sí, sí hay que saberla, de preferencia hay que saberla. ¿Por qué? Pues porque saber si es una de lesión de las que llamamos tipo 1, tipo 2, si es una disomía o si es una mutación en el centro implantador, sí nos puede decir qué puede suceder en la historia natural de este paciente.
una de las cosas que se abordaron muchísimo y que además es el coco de todos los que aquí trabajamos, ustedes como cuidadores primarios, como papás, nosotros como médico, y que aparte va a regir gran parte de la vida de estos pequeños, es la hiperfagia, ¿no? Entonces, cuando nosotros como papás tenemos solo una conducta observable en nuestros hijos, a veces es muy complicada, ¿no? O sea, ya acabaste de comer y tienes hambre o no tienes hambre, me estás manipulando porque tienes hambre, no tienes que estar comiendo todo el día. Y todas esas cosas que vemos y que es muy fácil que yo desde aquí pues les diga, no, es que hay que hacer esto, pero cuando uno está enfrente de nuestro hijo, es muy complejo. De hecho, yo les tengo una anécdota. Me llevaron a un paciente de Tabasco y era un paciente que llegó a mi consulta y que tenía un Prader-Willi ya de muy larga evolución, sin manejo. Se llega al consultorio y lo primero que me dice es que tiene hambre. Y entonces, pues yo evidentemente, como buen médico que sé de Prader-Willi, pues empecé a conducirme con toda la gallardía que podía. Es que tengo hambre. Yo, sí, sabemos que tienes hambre. No, es que quiero cacahuates. Yo, sí, ya sabemos que quieres cacahuates. Y yo mientras, pues queriendo explorarlo y queriendo hablar con los papás y elaborar mi caso clínico, mi historia clínica. Y, no, es que quiero cacahuates, sí, es que quiero cacahuates. Y entonces, pues esta diapositiva que ahorita les voy a comentar, pues ya empezaba a perder claridad, ¿no? Porque yo no podía ni hablar. Hasta que llegó un momento en que dije, por favor, tráiganle los cacahuates, porque esto no va a acabar nunca. Y esto es lo que nos pasa todos los días. Pero lo que sí tenemos que recordar es que la hiperfagia es una conducta fisiológica y biológica que se da en nuestros chicos por dos cosas. Primero, pues evidentemente tenemos en el hipotálamo se regula la saciedad y tenemos una condición en un hipodesarrollo hipotalámico, un gen clave para el desarrollo del hipotálamo no se encuentra. Y la otra, pues es la condicionante endocrina, ¿no? Entonces, todo esto que vemos aquí nos van a generar círculos viciosos y loops, en donde qué es lo que nosotros vamos a ver en nuestra casa, en nuestra cocina, en el auto, en la escuela, que nuestro niño tiene hambre siempre. Y tiene varias condiciones que sí son, pues la verdad es que, aunque no sea un término médico, pues que sí están fritos los chavos, porque finalmente, fíjense, tienen un metabolismo basal chiquitito. De hecho, una vez hicimos un estudio y les hicimos calorimetría a todos los chiquillos. Y ellos tienen un gasto energético en reposo de 700, o sea, es nada. Luego entonces, con todas las demás condicionantes, pues tienen que tener una restricción calórica porque lo que no queremos es que ganen peso, pues porque después nos vienen todas las comorbilidades, ¿no? Entonces, pero lo que esta diapositiva les pongo es que creo que está muy bien integrada por qué los chiquillos tienen hambre y cuáles son las condiciones por las cuales tienen hambre, pues tienen hambre siempre. Cuando hablamos un poco de la parte de endocrinología, los temas que se tocaron a profundidad y que se siguen tocando y que de hecho yo cuando lo veo en el Instituto Nacional, en el Hospital Infantil, es ¿cuál es el tiempo óptimo de uso de hormona de crecimiento? ¿O cuándo la empezamos? Que ahorita, aunque no lo crean, ya hay escuelas que dicen, no, espérate un año, espérate dos. En nuestro país es complejo porque no te esperes, o sea, dásela pues cuando la consigas, porque no es fácil empezar un tratamiento que es costoso, que es difícil de conseguir y que además pues, es de muy larga duración. Entonces, pero bueno, lo que vieron en el tiempo óptimo de hormona de crecimiento, bueno, lo que sí es un hecho, o sea, esto es un sí o sí, es que la hormona de crecimiento mejora definitivamente el crecimiento lineal, la composición corporal, la densidad mineral ósea, su perfil de lípidos. Hay estudios bien bonitos de cómo mejoran la parte cognitiva y definitivamente el tono muscular, ¿no? Es esa hipotonía que arrastran nuestros niños desde que nacen y que les hacen y pues les dan muchos dolores de cabeza durante la etapa pediátrica. ¿El tiempo de inicio del tratamiento tiene algún efecto? Y ellos vieron pues que realmente no, porque había unas escuelas en donde decían, no, pues si ya se lo empiezas a los 3 años o a los 4, en donde pues el niño finalmente ya logró medio sentarse, ya logró medio, está como empezando a adquirir las habilidades, y decían, pues a lo mejor ya se perdió el efecto de la hormona de crecimiento. Y lo que se vio que no.
es que mientras el niño reciba hormona de crecimiento, siempre va a rescatar algunos de los efectos benéficos del tratamiento, ¿no? Y la segunda, el segundo asunto es, bueno, en teoría cuando el niño acaba con su curva de crecimiento, pues se detiene, ¿no? Ya, no hay más hormona de crecimiento, bye. Y ahorita están viendo que en los adultos es benéfica la hormona de crecimiento. Incluso en la edad geriátrica, ahorita está dentro de muchos estudios, dentro de muchos manejos de pacientes geriátricos, de pacientes demenciados, de pacientes con Alzheimer, la utilización de hormona de crecimiento en microdosis y en días alternos. Y les va muy bien a los viejitos. Entonces lo que están haciendo es un poco mimetizar todo eso, o sea, todos estos estudios en viejitos, pues intentar ver qué sucede con nuestros jóvenes, con nuestros jovencitos y nuestros adultos con síndrome de Prader-Willi. Y los estudios que hay es quedando, evidentemente no son esas dosis de edad pediátrica, porque con la edad pediátrica lo que queremos es que alcance una talla blanco, pues dentro de una percentila. Con los adultos son diferentes, o los objetivos del tratamiento son distintos. En la edad pediátrica lo que nosotros queremos y vamos mucho, pues evidentemente sobre la hipotonía, el tono muscular y con el crecimiento, ¿no? Eso es algo así que tenemos. Y en los adultos no. En los adultos el objetivo es si mejora la composición corporal, los niveles de IGF-1 los mejora muchísimo, incrementa ese gasto energético en reposo, que es muy útil, mejora la conducta de hiperfagia. Esto con respecto a la hormona de crecimiento, les hice un breve resumen. Y algo que estudiaron, que es muy bueno, es qué prevalencia de enfermedades neoplásicas. Ya ven que ahorita el cáncer está así también a la orden del día. Bueno, es que creo que todas las calamidades están como a la orden del día. Pero la prevalencia de enfermedades neoplásicas en pacientes con síndrome de Prader-Willi. Hicieron un estudio súper bonito porque estudiaron más de 1000 pacientes de 18 a 60 años. Y la buena noticia es que no hay ningún cambio en la prevalencia, o sea, es decir, el síndrome no condiciona que tengamos más riesgo de tener alguna enfermedad neoplásica, como sería, por ejemplo, el síndrome de Down. En el síndrome de Down estás persiguiendo a las leucemias todo el tiempo. Aquí no hay. Entonces creo que esa es una buena noticia. Y aquí lo pongo con negritas y es la nueva generación de síndrome de Prader-Willi, de nuestros chiquitos Prader. Y es una nueva generación cuando empezamos a trabajar juntos, Fina y con la fundación, pues ya se incorporan o teníamos muchas familias con chicos ya adultos, jóvenes o adultos que pues habían sobrevivido a la tormenta de a cómo habían podido. No había hormona de crecimiento, había muy pocos conocimientos, es decir, era complejo. Entonces, pues todos o casi todos, pues tenían la historia natural del síndrome, ¿no? Todos tenían obesidad, todos tenían pues una serie de cosas, alteraciones metabólicas. Y finalmente esto ha ido cambiando. Las nuevas generaciones les ha ido mucho, mucho mejor. Y yo creo que ese es un avance enorme. Y bueno, pues los franceses hicieron un estudio en donde vieron cómo se había comportado su población del 2005 al 2021 y vieron algo muy interesante. El 90% tiene diagnóstico molecular, o sea, en Francia el 90% tiene diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular es obligatorio, no es opcional. Nuevamente, la hipotonía y la dificultad para succionar fueron los datos claves, es decir, eso sigue siendo lo mismo, pues porque evidentemente la enfermedad es la misma. Y algo que sí es, nuevamente tenemos una deuda de amor, pero ahí sí todos, ver las condiciones para que un mayor número de nuestros pacientes tengan el tratamiento que necesitan, ¿no? En Francia el 93% de los niños con síndrome de Prader-Willi tienen tratamiento de hormona de crecimiento. Y aquí yo creo que ni siquiera lo sabemos y creo que es esa zanahoria que vamos persiguiendo y algunos con más éxito y otros con menos éxito. Disfagia y deglución. Ahora de hecho salieron varios artículos y la gente que encabeza esto dio varias pláticas que lo estuve revisando, que es bien importante que nosotros como médicos tratantes de los chiquitos
siempre consideremos alteraciones de la deglución en los pacientes. Todos los pacientes tienen en algún momento, todos nuestros niños tienen algún problema de deglución en algún punto. El 100% tiene manifestaciones. Y si se fijan, hace sentido, porque con lo que nosotros batallamos cuando están chiquitos es en el tono muscular. Y el tono muscular, pues es el tono muscular por dentro y por fuera. Entonces, hay una disautonomía esofágica en algún tiempo, en algún punto de la vida. Entonces, los niños tienen alteraciones de la deglución. ¿Y esto qué trae? Pues que los niños tienen disfagia y muchos niños les duele tragar o están comiendo y les duele, así como cuando dices, ay, se me atora, se me atora. Eso es muy cierto. Pueden tener broncoaspiraciones, lo cual pues se pone peor el asunto, porque finalmente si lo tenemos con pobre tono muscular y en general pues puede hacer microbroncoaspiraciones y tenemos a chiquitos que se nos enferman de infecciones de vías respiratorias frecuentes durante los primeros años de vida, pues un factor que condiciona esto son las microaspiraciones y pues evidentemente las infecciones respiratorias. Entonces esto es una cosa que nosotros como papás, porque los médicos pues, probablemente no lo van a saber, hay que decirles. Acuérdense que nosotros si llegamos a un consultorio de alguien que no sabe mucho del síndrome de Prader-Willi, nosotros de alguna manera les enseñamos. Digo, no es que saquemos nuestra presentación y la primera, por favor, doctor. Pero ustedes saben más, mucho más. Y bueno, pues vamos llegando a lo que es la parte de salud mental, neurociencia y conducta. Yo estuve no sé, en Canadá hace dos congresos. Y hubo una mesa larguísima al respecto de la salud mental, en donde pues no había psiquiatras capacitados para atender a estos niños que tenían muchas conductas psiquiátricas bajo la óptica de, bueno, pues es que así son. Y ahorita dieron una plática que la estaba yo repasando y leyendo que dice, descifrando el cableado mental de los chiquillos con Prader-Willi, ¿no? Que básicamente creo que actualmente es descifrando el cableado mental de absolutamente todo. Pero bueno, en este caso del síndrome de Prader. ¿Y qué es lo que tienen nuestros chiquillos, no? Son muy impulsivos, suelen ser muy agresivos. Durante los periodos de agresión tienden a destruir sus regalos de Navidad, por ejemplo, o sus propiedades. Tienen conductas obsesivas, tienen movimientos repetitivos, se autolesionan. Esta característica muy del síndrome, ¿no? Que es el skin picking, se pueden estar perforando un brazo. Y como además, pues, su centro del dolor, porque pues todas las funciones hipotalámicas están condicionadas, pues hay niños que están, ahora sí que, como diría mi abuelita, como Santo Cristo. Tienen mucha rigidez cognitiva, son niños muy literales. Y entramos a un rubro en donde tienen explosiones emocionales y están descritos en la literatura como berrinches o tantrums y conductas totalmente oposición, ¿no? Y esto con respecto a las conductas, explosiones emocionales incrementan con la edad, es decir, se van a presentar. Y en algún punto hace, no sé, como unos 3 años yo creo, fuimos a Chile porque venían los expertos. Son 2 anécdotas que les quiero contar, que yo creo que hablan mucho del desconocimiento de lo que está pasando a nivel neurocognitivo en nuestros pacientes. Entonces, finalmente llegaron 3 expertos a hablarnos de los famosos tantrums, que eran los que más experiencia tenían en tantrums. Bueno, era un suizo, evidentemente un americano y un inglés, creo. Y entonces estábamos todos en la sala y pues así como ustedes, pues estábamos oyendo atentamente y hablaron del tantrum y de por qué y de qué hacer y cómo era el berrinche y cómo era la explosión emocional. Y bueno. Dicho esto, acabó pues 1 hora y media después. Justo cuando terminaba, pues evidentemente había un receso. Y por si no fuera poco, ¿cómo no, señor? Del fondo del salón aparece una chiquilla como de 16 años con el tantrum de la época. Yo la realidad nunca había visto uno, bueno, en Prader-Willi particularmente.
Y se armó la de San Quintín, volaron las sillas, porque además pues ya era una chica pues grande, pues sí tenía todas las comorbilidades, un sobrepeso importante, rompió la pantalla, tiró el cañón, bueno, era un así. Y a mí lo que más me causó como risa, la verdad es que sí me reí y me sigo riendo 3 años después, es que los 3 expertos de tantrums no hicieron nada. Yo decía, después de 1 hora y media, por Dios, apliquen sus medios conocimientos porque nos estamos quedando sin habla. No hicieron absolutamente nada. Y en la tarde, el suizo otra vez nos iba a hablar de cómo él controlaba a los tantrums en un centro especializado en Suiza, en un cantón para el tantrum. Ahí entramos, éramos como 250 personas ahí oyendo del berrinche. Y otra vez, pues la parte muy académica. A la mitad de la plática, pues se oye, se levanta una manecita así y se levanta un papá. Y el papá dice, bueno, pues yo entiendo todo lo que nos está diciendo, pero a mí me funciona meterlo a la regadera de agua helada. Y en eso se oye en la sala un, ¡ah! Ya saben, así de, ¡ah! El juicio ante todo. Y pues ya el padre pues dijo lo que pudo y pues se sentó y pues el ponente se quedó así como muy analizando las cosas, pero no dijo nada. Y cuando se sienta el señor, se empieza a oír alrededor, no, es que sí sirve, no, es que sí funciona, no, es que sí, la verdad es que, o sea, y toda, no, es que yo sí lo he hecho. Es decir, había un experto y la realidad es que no se sabía nada de qué estaba pasando con estas explosiones emocionales de los chicos. Incrementan con la edad, luego entonces pues tienes adultos que cuando tienen pues le voy a decir una desregulación emocional, se pone la cosa ruda. Tienen depresión y presentan en ocasiones cuadros psicóticos. Esto puede estar condicionado o puede estar también favorecido por el tipo de alteración molecular que tienen. No todos tienen todo de forma muy severa. Algunos los tienen más, algunos los tienen menos y todo pues se ha relacionado pues con la forma de esto, ¿no? Y de aquí nos vamos a qué es donde estamos, donde la gente que trabajamos con Prader-Willi estamos poniendo los ojos, la mirada en este rubro. Y aquí les pongo algunas de las pláticas que hubo, se las dejé tal cual, porque las iba a transcribir, pero creo que verlas así como venían en el programa, pues es así como muy contundente, digo yo, ¿no? Lo primero que están haciendo los pacientes, las asociaciones en el mundo es están viendo el estatus de la salud mental de los pacientitos con síndrome de Prader-Willi. Los franceses hablaron, los alemanes, y creo que eso es algo que tenemos que empezar a describir en nuestros pacientes. Y más, pues si tenemos una comunidad, si tenemos familias, si tenemos adultos. Están intentando ver por qué se lastiman tanto, por qué tiene tanto autolesión el paciente con síndrome de Prader-Willi, ¿no? Porque en algún momento pues el skin picking es, pero también tienen una autolesión que puede llegar a ser importante. Y se está atendiendo al cuidador primario y a mí me sorprendió porque hay muchos trabajos que están haciendo en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Europa, no tanto, con psicoterapias contextuales, ¿no? De estas de tercera generación, por ejemplo, la de aceptación y compromiso con los papás. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todas estas psicoterapias han demostrado que las habilidades a los padres permiten hacer más llevadero esto. El tratamiento psiquiátrico, no hay nada escrito de cómo tratar a estos jóvenes. Y es importante porque si nosotros consideramos que muchos de los medicamentos psiquiátricos que se utilizan van directo al hambre y a la ganancia de peso. Y nosotros lo que queremos evitar es eso, pues evidentemente por las comorbilidades. Y siempre creo que algo que hacen es escuchar a los pacientes con síndrome de Prader-Willi. Siempre hemos intentado tener un canal abierto para escucharlos, como ese paciente que después de pedirme 200 veces cacahuates. Y cuáles son sus necesidades. De hecho, cada vez que termina la cena esta, sale, ¿no? Como un niño o un joven destacado en algo, en diferentes cosas.
Y la realidad es que yo lo que he trabajado aquí, pues he visto muchos jóvenes muy destacados, pero no muy destacados así en que, ay, fue a la secundaria, no, muy destacados en cómo van lidiando su día a día, ¿no? En cómo van sorteando, porque ellos saben perfectamente que tienen una condición. Y todo, bueno, pues después de mucho, pues se reduce en dos, ¿no? Un entrenamiento y psicoterapia para cuidadores primarios. O sea, nosotros como cuidadores, bueno, ustedes como cuidadores primarios, es importante que adquieran habilidades para con ustedes mismos y para tratar a sus hijos o a los chicos o a los jóvenes. Y también hay que darle habilidades a los pacientes. No tienen una sola habilidad para socializar y para entrar al mundo, es que no la tienen. Y muchos de ellos pues van a las escuelas porque finalmente no hay un centro, entonces los papás pues les están buscando como la mejor escuela y porque estamos casados con la mejor escuela y finalmente pues los pobres niños ahí hay escuelas donde les va mejor, donde les va peor, porque no tienen habilidades y porque les cuesta muchísimo adquirirlas, ¿no? Entonces hay que darles habilidades, hay que poner una atención, hay que poner atención, además de que tengan su glucosa, su peso, su crecimiento, su tiroides, su glándula suprarrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darles habilidades, porque la vida diaria es pesada para todos y para ellos también, mucho. Y por último, ensayos clínicos, ¿no? ¿Qué se está haciendo de ensayos clínicos? Y básicamente esta es un fondo de captura de un pantallazo de lo que se está haciendo con medicamentos. Hay varios ensayos clínicos que no son farmacológicos, pero bueno, pues básicamente son las fases, y lo que están viendo aquí. Es ahí importante la hiperfagia, le han dado muchísimo, de hecho terminaron los ensayos clínicos, todavía hay uno ahí con oxitocina, ya la oxitocina intranasal ya se utiliza, han visto que sí tiene un buen efecto. Con los derivados del cannabidol están haciendo estudios y de hecho hay varios grupos interesantes haciendo estudios de estos derivados. En la cuestión de conducta están intentando darles medicamentos como los del TDA para ver si de alguna manera mejoran conductualmente. Y otros ensayos que se están haciendo, pues son toda la parte farmacológica de la obesidad, ¿no? Con todos estos derivados, ¿no? Como el 11-PIC, todos estos derivados análogos al glucagón, ¿no? Que además tienen un efecto metabólico muy interesante y tienen un efecto neuroprotector. Entonces, muchos pacientes alrededor del mundo están entrando a los esquemas de tratamiento lo voy a pronunciar mal, mejor lo leo. Liraglutide. Miren, antes de empezar a liraglutide, pero bueno, su nombre comercial es Oncepic. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Y aquí ya mis últimas 3 diapositivas antes de dejarlos con lo que sigue. Es el DNA. Y miren que yo soy genetista, yo soy una groupie del DNA y para mí el DNA es, como diría la canción, it's my everything. No es el destino. Acuérdense que cada gen que tenemos o que no tenemos, de alguna manera está relacionado con el medio ambiente. El medio ambiente es capaz de engrandecer la parte potencial positiva o de fundir la parte potencial positiva y hacerla más negativa. Todos los que estamos ahí sentaditos y yo aquí, somos una mezcla de genes y ambiente. No hay más, o sea, no hay una cosa que solo sea un gen, somos muchos genes actuando en equipo y a veces en equipos bien bonitos. Los genes se sincronizan y claro, a veces está el equipo pues que no hace lo que tiene que hacer. Y pues bueno, pues ya estará, ahora sí, como diría nuevamente la abuelita, estará de Dios. Pero el ambiente, nosotros como médicos, ustedes como cuidadores, los que apoyan en estas partes emocionales, en estas partes de psicoterapia, psiquiátricas, el ambiente es o nuestro mejor aliado o nuestro mejor enemigo, ¿no? Entonces esto es importante y
Y ya por último, cuando uno vuelve, ahora como dicen, en la distancia, hay una canción, estoy contigo en la distancia aunque no estés. Cada cosa que hemos hecho con la fundación ha sido para mí un motivo de, la verdad que de felicidad. Y aquí les pongo algunas de las fotos que hemos hecho con la pequeña María José, que siempre está presente, con su madre, que es una crack, y que vamos a trabajar mucho y bien. Esta es una foto con el doctor Morris, que no va a poder estar el doctor Morris. Cuando conocimos, bueno, yo conocí, ya había venido una vez antes y allí conocí al doctor Morris con el grupo de las logopedas de España, conmigo. Doña Fina, y teníamos siempre estamos buscando, porque aparte aquí no es ni quién es el mejor psiquiatra, ni quién es el mejor endocrinólogo, ni quién es el mejor genetista, es quién realmente se compromete y literal se enamora y lo hace una misión y una visión, ¿no? Y así, ahorita lo hemos logrado, nos costó la nutrición, cómo nos costó algo tan medular, y de repente aparece Viri. Y no, en ese momento giró todo. Luego la rehabilitación, no había manera, ¿cómo rehabilitamos a los niños? Pues Juan Carlos. Y así hemos ido sumando gente. Aquí estamos en Tepa. Fina, me tienes que volver a invitar. Fina y yo tenemos un sueño enorme. La literatura y los modelos en países demuestran que las casas de residencia para adultos con Prader-Willi, residencias en donde sean autosustentables, y hay unos modelos bellísimos alrededor del mundo, son un muy buen modelo y mejora muchísimo pues algunas de las conductas, evidentemente la calidad de vida de los pacientes y de la familia. Entonces, Fina y yo siempre estamos así como Pinky y el doctor Cerebro, viendo en qué momento vamos a lograr juntar gente para hacer una casa. Y por último, pues con el doctor aquí fue cuando dijimos, no, hay que educar a todos los endocrinólogos para enseñarles del síndrome de Prader-Willi, y ahí nos fuimos a Campeche al Congreso Nacional, el doctor Morris y yo. Y la verdad es que cuando veo estas fotos, lo que no quiero parecer es cuando uno le dice, éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, pues casi que sí. Y bueno, pero pues eso se resuelve porque estamos aquí. Ahora están ahí. Les espero una jornada bien bonita. Van a aprender mucho. Y en una de esas reclutamos a alguien que nos ayude y nos apoye con esto. Y pues hoy en su noche mexicana se echan unos tequilas a mi salud, por favor. Y bueno, finalmente, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Federico, por su tiempo, por su dedicación y entrega a nuestras familias y sobre todo para la Fundación María José. Bueno, estamos abriendo ahorita un breve espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanten la mano y hacerse su pregunta con mucho gusto. Hola, doctora Diego, como siempre es un gusto escucharla, es un placer para todos nosotros comentar todo lo que siempre nos informa, todo lo que nos brinda. Yo soy psicanalista normal de Regina, que actualmente tiene 10 años, tiene una experiencia informática en más infecciones que tienen de columna, hicieron de aplicaron su plano de tratamiento. Hace 4 días le hicieron la primera interacción, el primer desplazamiento, y respecto a lo que usted comenta, el uso de Ay, los es que niños. no oigo como bien. Ay, perdón, no oigo como bien y luego no voy a saber qué decir. Perdón, ¿no se escucha su situación? Ay, creo que a ver. Si quieres acércate aquí y utiliza las dos cosas, el micrófono y hablar. ¿Se escucha mucho mejor usted? Creo que sí, ya. Gracias, le comentó a mi niña, tiene 10 años, Regina, el cáncer tiene su primera cirugía de columna. ¿Su primera qué, perdón? Cirugía de columna. Ok, ya, ahora sí. Realizaron los planos de crecimiento y hace 4 días se hizo una primera distracción, una primera modificación
información en la eh, entonces, respecto a lo que usted mencionaba del uso de la mujer de crecimiento a largo plazo, pues no quiero platicar. Le dice que debe seguir usando la hormona de crecimiento con los efectos metabólicos. Aquí debo de tener algún cuidado general respecto a la cirugía de columna, porque en el hospital no me lo ofrecen, que ya no se puede utilizar. Entonces, tengo opiniones encontradas. Pues obviamente yo confío más en ustedes que son los expertos. Ellos también manejan muchos comprar pero pues no es algo de que manejan todos los días, tienen contados pacientes. Mira, la escoliosis es siempre un asunto de cuidado y se presenta. De hecho, se presenta y se va a presentar y lo más importante es ver el ángulo de la escoliosis. No está indicado, no está indicado. Si el ángulo no se modifica, no está indicado retirar el tratamiento de hormona de crecimiento. Ahora hay que ver, bueno, pues hay que darle seguimiento a cómo va el postoperatorio y ver cómo va la angulación de la columna, pero el beneficio con un buen seguimiento médico no tendrían por qué, o sea, porque van a estarle dando seguimiento y van a poder estarle dando ajustes. Digo, tienen su grupo médico y supongo que lo comentarán y harán su sesión, pero en la literatura no está indicado. Está indicado hacerle un monitoreo muy cercano, pero no retirarla del todo. Entonces, pero bueno, pues yo supongo que, no supongo, estoy segura que el grupo médico va a reunirse y va a tomar la mejor decisión. Gracias, doctora. Y respecto al mismo que comentaba sobre las dosis para adultos. En este momento, Regina la tiene con la dosis mínima, me dicen que es 0.5 por kilo por semana. Ella puede continuar con esa dosis, un poco se calcula la dosis a partir de la edad, igual de los 18 se consideran personas adultas, ahí se modifica la dosis, en qué dosis se utilizarían en ese caso. Gracias. Sí, el que les den microdosis, el dar microdosis en edad adulta en días alternos, repito, es el segundo objetivo, ¿no? Es mejorar la composición corporal, tiene más impacto en los efectos metabólicos. Entonces, eso es muy saludable, muy saludable. Y son dosis, y bueno, son microdosis. En miligramos podemos ir de unidades, 4 o 5 unidades te los dan. Pero bueno, hay que ver cada caso para poder ajustar, pero son dosis muy pequeñitas, que les va muy bien. A los pacientes geriátricos les va muy bien. Bueno, les enderezas la vida cuando les empiezas a dar las microdosis de hormona de crecimiento. Una pregunta, doctora. Gracias. ¿Me escuchas? Sí. Qué gusto. Es el momento importante en mi vida porque apenas te conozco. Pero te quiero comentar que Alberto, mi hijo, es el paciente de pecado más grande adulto en nuestra comunidad. Beto está por cumplir 46 años en un 10 días. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Todavía Beto podría tener beneficios con el uso de la hormona? Porque él nunca la ha recibido. Lógicamente, cuando Beto nace no tenía fuentes donde acercarme. Y qué maravilla hubiera sido tener una fundación como esta. Y lo que hemos hecho tanto papá y yo es caminar, buscar, preguntar todo el tiempo. Beto está en buenas condiciones, afortunadamente. Pero me pregunto si favorecería el uso de hormonas todavía a esta edad. Habría que hablarlo con su endocrinólogo, hay que ver sus condiciones metabólicas y hay que tomar, repito, cada caso es para verse y decidirse de manera muy específica. Pero lo que yo les digo como lineamientos generales, la hormona siempre es buena. O sea, nunca es mala, siempre es buena. Bien dada, bien dosificada y con un buen seguimiento, ayuda bastante. Muchísimas gracias. Me da luz porque es paciente del Instituto de Nutrición, aquí en la ciudad, que es de lo mejor que tenemos en la Ciudad de México, hace 22 años.
entonces tiene todo un equipo de médicos, ¿no? Claro, a eso Ya vuelvo. preguntarlo, sí, al endocrinólogo. Te agradezco mucho. No, y lo que tiene Un placer no, sí, conocer. lo que tiene el instituto es que siempre está abierto a incorporar la evidencia, ¿no? La medicina basada en evidencia siempre la incorporan en sus manejos. Y yo creo que eso hace que el instituto, pues, Muchas gracias, un gusto conocerlo. Gracias. Buenos días, doctora Nieto. Mi nombre es Adriana Pinto, soy la mamá de Fernando Muñoz, de Cadereyta, Nuevo León. Él tiene 20 años actualmente. También no recibió la hormona de crecimiento hasta la fecha. Él es diabético tipo 1 y mi pregunta es si se le puede aplicar a uno siendo diabético la hormona de crecimiento. si ya desarrolla, esa es una de los asegúnes o de las, digamos, contraindicaciones, que evidentemente la hormona de crecimiento, una de sus condiciones, pues es que genera hiperglicemia, no diabetes. Eso es bien importante para que todos lo tengan. Si alguno de sus médicos les dice que uno de los eventos secundarios es diabetes, no. Son episodios de hiperglucemia que se controlan en cuanto se regula la dosis. Pero esa sí es una condición. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Bueno, habría que hablarlo con su endocrinólogo, hay que ver cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo está su seguimiento a 3 meses, hay que ver, o sea, todos sus parámetros y en función de eso, si está muy bien controlado, puede intentarse, repito, con un seguimiento médico. Si no está tan bien, si tiene hemoglobina glicosilada alta, si la realidad es que cuesta mucho su manejo, si está con mucho medicamento para la diabetes, probablemente no sea candidato. Pero repito, De hecho, esa fue una contraindicación, ¿verdad? De no le quise dar la endocrinóloga la hormona, aparte de que tuvimos el diagnóstico muy tardío de Fernando con Prader-Willi. Pero esa, entonces hay que checarlo. Gracias, doctora. Buenos días, doctora. Gracias por hablar y gracias por su aportación a todos los papás que venimos en nuestro camino, ¿no? Que muchas veces nos vamos descubriendo a tiendas. En el caso de mi hijo, hicieron las pruebas, un estudio genético después de la prueba Fisher, y ahí detectaron que tenía Prader-Willi. Y lo que me dijo el laboratorio fue que no era necesario hacer un estudio de microsatélite, porque lo que tenía mi hijo es que tiene un cromosoma 15 completamente silenciado. Entonces, usted dice, el estudio molecular, ¿es esa prueba de microsatélites? ¿Y en qué beneficiaría tenerlo? Por favor, gracias. mira, hacen el FISH y el FISH, ahí sí tendría que verlo, el FISH tuvo que haber sido positivo para Prader-Willi. Si el FISH fue negativo para Prader-Willi, hicieron, lo que tendría, entiendo, es una disomía, por eso lo tiene completamente silenciado, porque tiene una disomía uniparental materna. Eso es lo que estoy como entendiendo. Sí, sí, eso fue lo que me dijeron. Al que tener una disomía unilateral, o sea, una disomía uniparental materna, que es lo que te dicen, pues todo está callado. Los microsatélites lo que te dicen es más que nada el origen del 15, ¿no? Este es el estudio de microsatélites, que realmente, pues el origen del 15, pues son dos de la madre, pues lo que hay que ver es si es de la abuela o de la bisabuela, o sea, es decir, o del abuelo, es decir, eso te habla del origen. Lo que dicen con respecto, lo que dice la literatura con respecto a las disomías, es que pueden tener en edad adulta más riesgo de tener trastornos psiquiátricos y emocionales, junto con las de lesiones tipo 1. ¿Por qué? Pues porque no tienes nada de los genes del 15. Y al no tener nada de los genes del 15, pues toda esa información genética la tienes perdida. Entonces, por eso es ahí es donde te digo que es muy importante saber qué tipo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes, ahora sí, tu arma es el ambiente. Y es que haces ahorita porque ya sabes que tiene más riesgo de poder desarrollar este tipo de problemas. ¿Qué hago ahorita? Pues para tener más herramientas, pues para poderlos ir librando. Y si hay herramientas para hacerlo. Okay, muchísimas gracias. Buenos días, doctora. Soy Pepe, papá de Bianca, de 8 años, de Tabasco.
Mi pregunta es, con los estudios que se están haciendo con los fármacos para la hiperfagia, con esta actualización todo este estudio que nos comentó, y con lo que vimos ahora con esta pandemia, pues hay protocolos, ¿no? Para la liberación de estos fármacos. ¿Cuánto falta para tener uno? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto tiempo falta para tener ya uno? O para que si, ojalá ese, Ay, pues mira, ahorita, pues bueno, si se ve ahí están en diferentes etapas y ahí dice, de hecho, no, es interesante que ustedes entren a la página y le dan muchísima información de cómo están los ensayos clínicos. Y pues tristemente de cómo van los ensayos clínicos, pues todavía nosotros tenemos así como un retraso en esto, no lo puedo yo cuantificar. Ahorita el que ya podríamos de alguna manera estar, porque ya se está utilizando, es la oxitocina intranasal, ¿no? Esa es la que está, la que ya se está utilizando en algunos lugares del mundo y con éxito. Aparentemente mejoran mucho la hiperfagia. En México, pues poco puedo yo decir un poco de los permisos, la COFEPRIS y todo esto. Pero la página da muchísima información acerca de en dónde se está dando, de cómo se están dando, qué lugares ya lo tienen. Es decir, ahí vamos ahí puede usted ver. Y cualquier duda tienen mi correo, ¿eh? Yo siempre estoy abierta a que me manden un correíto y me digan, doctora, yo entendí esto de su plática y entonces pues yo ya diré, ay, lo voy a mejorar para la próxima, pero quise decir esto. O, ay, doctora, vi esto en internet y yo ese sentido, eso siempre he tenido como la apertura. Así es que sí, busque, explore y cualquier duda, confina que me está escribiendo como 20 mensajes y no los alcanzo a leer. Fina, ten paciencia. Gracias. Oye, vamos a dar el mensaje, vamos ahorita regresamos con preguntas y Ya, respuestas. que es la Quiero última. que escuchemos en este momento al ingeniero Lucila Gómez Ceguera, que es el director general de Hidalgo, nos va a dar un breve mensaje y continuamos con las preguntas. Les mando un abrazo enorme. Bueno, pues yo nada más brevemente, yo todo esto todavía estoy tratando de empezar el virus. Como pues son todas las iteraciones que piden decir algo, pero el funcionamiento, estamos trabajando de la mano de la Argentina desde hace tiempo, ¿verdad? Y después muy bien aquí. Y la verdad, lo tengo muy en la mente, ya con nuestro paciente y pues, como todos los pacientes y personas atendidas, la tenemos muy cariño, ¿verdad? Sientas en casa y ojalá que sea todo un éxito este encuentro, ¿verdad? Y cualquier cosa que se estar atendiendo a los pacientes, de área de tecnología de información, bueno, y ya se está mirando a la oficina pública. Entonces, pues, cualquier cosa, estamos aquí a la hora. Y muchas gracias. Nosotros como Fundación María Teresa queremos agradecerles por las facilidades para realizar esta plática. Estos encuentros con esta gran familia, de la cual formamos una sola en la Fundación María José. Y bien, pues queremos darle un pequeño agradecimiento, reconocimiento en nombre de la Fundación María José y de todas las familias que nos acompañan. Bueno, el agradecimiento dice Fundación María José, Radecul y otorga el presente agradecimiento al Luis Hidalgo por su valiosa colaboración y ayuda en el sexto encuentro anual de familias síndrome Prader-Willi de México, realizado en la ciudad de Pachuca Hidalgo el 15 de octubre del 2022. Muchísimas gracias. Vamos a seguir posteriormente con la doctora Keipo para aclarar todas las dudas. Ella nos va a seguir hablando sobre genética, sobre la hormona. Les pedimos un poquito de paciencia. Se desconectó la
Oh, sí, se desconectó, pero regresa después de la ponencia. Súper. En este momento les vamos a reproducir nuevamente el video que pusimos en un inicio sobre todas las actividades que realizamos en Fundación María José. Es un trabajo arduo, una labor en equipo, una labor en familia, en donde también nos involucra a ustedes, aparte de voluntariado, pero sobre todo nuestro motivo principal son nuestros niños y niñas contra el bullying. Fundación María José, Claro Bullying México. La Fundación María José es la única asociación civil en México que apoya a personas con síndrome de Prader-Willi. Nuestra misión es brindar servicios de información, diagnóstico y tratamiento a personas con síndrome de Prader-Willi y sus familias, actividades que siempre están regidas por nuestros valores de amor, trabajo y transparencia. Actualmente contamos con 245 beneficiarios ubicados en todo el territorio mexicano, con quien hemos logrado hacer una comunidad de apoyo mutuo y crecimiento en el conocimiento y experiencias de vida. Realizamos conferencias, encuentros de familias, pláticas y talleres de capacitación para padres de familia, cuidadores primarios, especialistas médicos, instituciones de salud y público en general. También hemos contado con la participación de especialistas reconocidos en síndrome de Prader-Willi de distintas áreas de la salud, tanto nacionales como internacionales, con el único objetivo de visibilizar y brindar mejores oportunidades a las personas con síndrome de Prader-Willi en México. Contamos con grandes aliados como la Organización Internacional del Síndrome de Prader-Willi, la Alianza Nacional por las Enfermedades Raras, el Laboratorio NanoLab, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, y universidades de gran prestigio como son el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Arkansas State University, Campus Querétaro, Universidad de La Salle Querétaro, Instituto Tecnológico de Pachuca, Instituto Tecnológico Latinoamericano, que nos acompañan en nuestra labor y siguen contribuyendo a abrir aún más el camino para involucrarnos como sociedad en esta labor. Ser parte de la gran comunidad Prader-Willi. Vivir con síndrome de Prader-Willi es viajar en un mundo de aprendizaje. Viaja con nosotros y descubre nuestro camino. Fundación María José, Prader-Willi, México. Pues bien, así como vemos que es importante el apoyo entre todas las familias, esto que nos brindamos, esta unión, es por eso que quiero darle en estos momentos el micrófono a la psicóloga Natalia Mejía Cara. Ella es licenciada en Psicología, egresada con mención honorífica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene un diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Neurobiología del Comportamiento Humano por el Instituto de Estudios Superiores de Comunicación y Salud Mental, certificación como Positive Discipline Parenting Educator por la Positive Discipline Association. Cuenta con 10 años de experiencia en atención a la neurodiversidad o personas que cursan con la condición de discapacidad, especialmente comunicación, aprendizaje, lenguaje y conducta, con métodos primordialmente relacionales y concentrados en la persona. Cuenta con consultoría en inclusión educativa, acompañamiento a familias para el desarrollo de estilos de crianza, enriquecedores del desarrollo infantil y uso de métodos proactivos de conducta y regulación emocional. Da terapia particular en comunicación social y aprendizaje dinámico. Cuenta con capacitación en temas de neurodesarrollo en escuelas, hospitales y centros de atención comunitaria. Colaboración con la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español de Ciudad de México mediante el Grupo Terapéutico Ibérico. Y es creadora de contenido para redes sociales con el proyecto ELINAT Educación por la Educación Diversa. Ella nos